Quisiera compartir esta noche acerca de un joven rey. ¿Cuántos han escuchado o han leído acerca del rey Josías? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente cuando escuchan el nombre del rey? Lo primero que se me viene a la mente a mí es que la Biblia nos relata que es el rey más joven en reinar sobre el pueblo de Israel. Y si viéramos o escucháramos nada más esta parte, diríamos qué extraordinario. Y realmente lo es algo bastante extraordinario, es algo que no se ve hoy en día. Sería algo impensable. Yo tengo un hijo de 8 años, mi hijo mayor tiene 8 años. Y para mí sería pues muy difícil ver que tenga que tomar decisiones tan cruciales, tan importantes como para dirigir una nación. No porque lo subestime, porque creo que pues a su corta edad hay mucho todavía que aprender. Pero quisiera llevarlos a profundizar en el contexto en el cual este joven, este niño, llega a ser rey. Y es obvio que viene de una familia real. Entonces quisiera hablar primeramente un poco acerca de Manasés, que fue su abuelo. La Biblia nos relata que Manasés tenía 12 años, un adolescente que llega a ser rey sobre una nación. Y dice la Biblia que reinó por 55 años. Fue, dice la Biblia, un rey profano, idólatra, que incluso sacrificó a sus propios hijos a fuego vivo. Démonos cuenta de lo perverso. Yo creo que el hombre llega a un estado tan reprobado en su mente que sería para mí lo más terrible, el que no te importen tus propios hijos. Es importante destacar porque es algo que la Biblia lo menciona para que nosotros aprendamos de ello. Dice la Biblia que hizo lo abominable delante de los ojos del Señor. Y como consecuencia de esos actos abominables, fue llevado cautivo. Y es ahí donde él tiene la oportunidad de arrepentirse y regresa al trono. Pero yo creo que no fue fácil el reconocer sus errores. Y hablemos también un poco acerca del impacto que este comportamiento, que estos actos tan perversos repercutieron en la vida de su hijo, que fue Amón. Dice la Biblia que él comenzó a reinar a los 22 años y reinó solamente 2 años. Un periodo muy, muy corto. Dice la Biblia que él pecó aún más que su padre. Qué terrible, ¿no? Que dice la Biblia que fue aún más. Si nosotros ponemos atención a lo que Manasés hizo y dice, eso es algo impensable, o sea, ¿cómo yo puedo sacrificar a mis propios hijos? Bueno, pues dice la Biblia que Amón fue aún peor. Dice la Biblia que sus propios funcionarios fueron aquellos que lo mataron. Aquellos allegados a él fueron aquellos que lo mataron. Y el pueblo tomó la decisión de matar también a todos aquellos que conspiraron contra él. Y así, en ese contexto, llega entonces Josías a reinar sobre Israel con tan solo 8 años de edad. Un niño de 8 años viviendo este trauma, el trauma de perder a su padre, que fue asesinado por aquellos que estaban cercanos a él. No me puedo imaginar lo terrible
los temores que un niño de 8 años tendría al pasar esto. Los niños de 8 años deberían de estar jugando fútbol. A lo que voy es que un niño de 8 años debe de preocuparse por divertirse, por descubrir el mundo, por equivocarse y que no pase nada, de caerse y levantarse, sacudirse y seguir adelante. Pero no es lo que relata la Biblia. La Biblia relata que este niño fue rey sobre Israel a los 8 años. Y me imagino yo que al verse en esta posición, pues no fue nada fácil. Al contrario, fue difícil asumir el liderazgo. Pero él hizo algo extraordinario y eso es lo que quiero hoy destacar. Quiero destacar que él tuvo que depender de Dios porque se quedó sin padre. Tuvo que depender de Dios y ganar aquellas luchas, aquellas cicatrices que este evento traumático en su vida dejó, demostrando así humildad delante de Dios para convertirse en un gran líder, logrando así redireccionar al pueblo de Dios, dejándonos un modelo a nosotros, que es lo que quisiera en esta noche compartir en el mensaje que he preparado. Quiero dejar muy en claro que Josías tuvo 2 ejemplos muy malos de cómo dirigir una nación. Y es evidente que así como este pequeño, cada uno de nosotros, Dios nos ha abierto puertas, nos ha posicionado en nuestro trabajo, en la escuela, los jóvenes, dentro de nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro hogar. Nos ha abierto puertas y nos ha dado un lugar. Y en ese lugar es evidente que no estamos 100% listos por aquello que has estado orando, por aquel trabajo por el cual has estado orando meses quizás o años. Es evidente que Dios abre la puerta y no estás 100% listo, así como este niño tan pequeño. Pero igual ya estás en ese lugar porque Dios te ha confiado esa posición y tendrás que tomar decisiones, tendrás que equivocarte, pero eso es solo para que tú hagas lo mismo que este pequeño rey, que es depender de Dios. Y aquellas decisiones que tomamos van a marcar, así como las decisiones que tomó Manasés, que tomó Amón, van a marcar o marcaron la vida de este pequeño. Y el rey Josías tuvo 2 opciones, así lo miro yo. Yo veo que su primera opción, y quizás la más fácil, entre comillas, porque es difícil morir por tus propios funcionarios, ser asesinado, pero él pudo haber seguido esa misma corriente y llevar la vida como la llevó su padre, como la llevó su abuelo, arrastrando esas mismas cadenas de maldición, o romper aquellas cadenas de maldición y hacer un cambio drástico para cambiar su destino. Y yo quiero esta noche decirte que cada uno de los que estamos aquí no es por casualidad. Cada uno de nosotros de los que estamos aquí somos líderes también. Quizás no tenemos un reino, quizás somos nomás reyes en nuestra casa, o a lo mejor nada más en nuestro empleo tenemos algunos que nos hacen caso, o en el grupo de amigos, a lo mejor eres el que decide qué vamos a comer cuando salimos de la reunión. Pero a donde quiero llegar es que todos somos líderes porque todos influimos en alguien. Y estas palabras las dijo un gran autor, John Maxwell. Él dijo: todos somos líderes porque todos influimos en alguien, para bien o para mal.
Para los que somos padres, nuestro alcance de influencia más cercano son nuestros hijos. Y no hay mayor influencia para un niño que su padre. Para los que tienen empresas, sus empleados, sus clientes, proveedores. Para los que tienen un trabajo, un empleo, pues tenemos jefes. Yo tengo un jefe. En caso de ser encargado en algún puesto, pues aquellos que nos ayudan a realizar los trabajos o realizar los objetivos que tenemos marcados por nuestra empresa o nuestro trabajo. Y también tenemos compañeros de trabajo. Y en el ministerio, los que tenemos algún ministerio dentro de nuestra congregación, iglesia, como le quieras llamar, tenemos a nuestros discípulos, quizás. Lo que quiero destacar con lo que digo anteriormente es que todos tenemos una generación expectante. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que así como el rey Josías, su abuelo y su padre influyeron para determinar su dependencia de Dios, para formar su liderazgo, nosotros también tenemos a alguien que nos sigue. Todos, como dijo John Maxwell, somos de influencia para alguien, todos y cada uno de nosotros. Como líderes, podemos influenciar de dos maneras. Podemos hacerlo de una manera positiva o podemos hacerlo de una manera negativa. ¿Cómo sería influenciar de una manera positiva? En la casa, los que somos padres, ser aquel puente que ayude a nuestros hijos a buscar de Dios y a que prosperen en su propósito en Dios. El trabajo de cada uno de nosotros como padre es ser ese puente, ese sacerdote del hogar. En nuestro trabajo podemos ser ese canal de bendición en la comunidad que expande aquellas bendiciones que se obtienen en el reino de Dios. Con nuestro trabajo, al hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, me pongo yo en este ejemplo, yo soy de bendición para aquel hogar que abre sus puertas para que yo entre y haga esa instalación. Y podemos ser cada uno de nosotros en lo que nosotros hacemos una bendición. En el ministerio, ser un miembro funcional del cuerpo de Cristo, de la congregación, de la iglesia. Hacer nuestra función con excelencia. Buscar ser excelentes en ello, para así poder ser de bendición. ¿Y cómo un joven puede ser de influencia de manera positiva? Yo creo que existe una gran unidad entre la juventud. Por eso las tendencias se miran tan rápidas y de repente todos los chamacos se visten igual y todos los chamacos hasta hablan igual y todos miran los mismos programas, todos hacen lo mismo porque hay una unidad en los jóvenes. Yo lo veo. Hay muchísima unidad entre ellos. Y un joven puede ser un ejemplo positivo al salir adelante sin meterse en drogas, en alcohol. Un joven que estudie, que trabaje, que se esfuerce por lograr una buena preparación. Así es como un joven logra ser una influencia positiva. Entonces, joven, te digo hoy que tú también eres una influencia. Y los jóvenes que están a tu alrededor se motivan. Y puedes ser aquel que incite a una buena conducta, que se puede hacer, que hay satisfacción en hacer las cosas bien, en dejar que Dios te guíe. Y hablemos ahora de la otra forma en la que podemos nosotros ser influencia, de la manera negativa. Para los que somos padres, nuevamente, en el hogar, nunca presentar la cultura de Dios a nuestros hijos. Y también, a lo mejor sí predicamos en nuestra casa, pero a lo mejor no vivimos lo que predicamos.
En nuestro trabajo hacer las cosas sin pasión, vivir amargados, renegando. Quisiera poner un ejemplo que me di cuenta hoy en la mañana que llegué al trabajo. Intento todo lo posible por llegar temprano. De perdí una media hora antes que todos los muchachos, porque me doy cuenta que hoy precisamente me di cuenta que cuando llego y estoy activo y estoy preparando todo el material, las rutas que van a llevar cada una de las cuadrillas, yo llego con toda la actitud temprano y veo que van llegando los muchachos y ellos entran a ese mismo ritmo. Cuando me ha tocado llegar tarde, llego y pues no tienen quien les diga para dónde darle o qué hacer. Entonces me toma mucho más tiempo. Que entren en el ritmo. Entonces, para destacar que la puntualidad es algo positivo, pero algo tan sencillo. O sea, si alguien te ve en un ritmo, te va a seguir. Por lo regular, pues somos así, influenciables, cada uno de nosotros. En alguna u otra forma lo somos. Y hablando de personas que se esfuerzan y que trabajan mucho y que logran grandes éxitos, no necesariamente el hacer mucho dinero o disponer de muchas propiedades significa éxito. Lo vemos en las vidas de aquellos millonarios que cometen suicidio, que trabajan y trabajan, pero nunca son satisfechos. Salomón lo expresaba, un rey que lo tuvo todo. En Eclesiastés 2:18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Qué terrible. Entonces, ¿qué es lo que nos va a separar a nosotros de ser una influencia positiva o de ser una influencia negativa? Para ser de bendición para otros es necesario formar un equipo con Dios. Formar parte del equipo significa que tendremos que jugar bajo los requisitos de Dios. Dice la Biblia, dice Pablo en 1 Corintios 3:9, la versión de la Biblia de las Américas: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en otra versión que me gustó cómo es que lo traduce, dice en la Nueva Traducción Viviente: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Me gusta la palabra que usa aquí o esta frase que usa de el campo de cultivo. Significa que Dios nos va a cultivar, nos va a trabajar, porque como lo mencionábamos anteriormente, nadie está 100%. Siempre hay trabajo, siempre Dios, como dice la canción que cantamos, está sobrando, siempre está sobrando. Y aunque no te pueda ver, está sobrando. Sí, Dios está queriendo obrar en nosotros. Entonces, dejemos que Dios nos edifique para poder llegar a ser una influencia positiva. Y también algo que yo creo que necesitamos hacer para ser de bendición es primeramente ganar nuestras batallas internas. ¿Y a qué me refiero yo de batallas internas? Yo me refiero a nuestro ego, ese egoísmo que no podemos vencer, que nos hace perdernos de la bendición que Dios tiene para nosotros, que nos impide, esa era la palabra que estaba pensando, nos impide obtener la bendición. El creernos autosuficientes, el pensar que no necesitamos a nadie. Esas son las luchas que tenemos, son las luchas internas que necesitamos ganar para llegar y ser aquella influencia positiva. Nuestro pasado, en el caso del rey Josías, el pasado de su padre, de su abuelo,
nuestros pecados, con aquellos que batallamos día tras día. Necesitamos vencer aquellas batallas internas. Para poder vencerlas, primeramente necesitamos humildad. Y tomaremos el ejemplo del rey Josías, que él fue aquel que se atrevió a reconocer su necesidad de identificar con lo que estaba batallando y ganar aquellas batallas internas. Dice Mateo 5:3, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Así es, necesitamos humildad. Veamos el ejemplo de Josías. Él fue humilde y se mantuvo abierto y dispuesto al cambio. A su corta edad, él pudo ser lo suficientemente humilde para reconocer que él no tenía las respuestas y aceptar. Dice la Biblia que aceptó buscar a Dios por aquellas respuestas. Y yo creo que en esta temporada de la humanidad que estamos viviendo hoy en día, nunca ha habido acceso a tanta información como lo tenemos hoy en día. No hay cosa que no le preguntes a tu teléfono y te saca cientos de artículos, miles, cientos de miles de artículos de un solo tema. Y me pongo como ejemplo en esto que quiero decir. Yo, pues como dijo la pastora, pues soy joven. Voy apenas a cumplir 30 años. Y la mayor parte de mi adolescencia creía que lo sabía todo, porque a lo mejor tenía el acceso a preguntarle a Google qué es algo, lo que sea, pero no tenía la experiencia, pues. Y ahora que maduré un poco más, un poquito más, puedo decir que hay mucho que aprender. Y creo que si nos rodeamos de las personas indicadas, nos damos cuenta de que hay mucho por aprender. Entonces, yo creo que toma madurez y reconocer que la humildad es aquella arma que podemos usar para llegar ante Dios y pedirle. Dice 2 de Crónicas 34:3, y aquí es donde vamos a entrar al relato de la Biblia, donde miramos, escuchamos y vamos a aprender lo que el rey hizo para motivarnos. Dice: durante el 8º año de su reinado. Entonces mencionamos que tenía 8 años, 8 más 8, 16. A sus 16 años, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. A los 16 años, qué buena elección tomó Josías. Asimismo, se humilló y buscó a Dios. Es necesario que busquemos a Dios con humildad para lograr los cambios en nuestras vidas y ganar aquellas batallas y así poder ser una mejor influencia. Y ese es el primer punto que yo miro en este relato. El segundo punto que yo veo, dice la Biblia que a los 20 años él removió los obstáculos de su pasado. Dice 2 de Crónicas 34:3, sigue diciendo, dice: luego en el año 12 empezó a purificar a Judea y a Jerusalén, destruyendo los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Si queremos ser de bendición, tenemos que hacerle frente a nuestro pasado, remover todo lo que ofende a Dios, lo blasfemo,
aquellos altares que nosotros mismos hemos edificado. Quisiera dar unos ejemplos. Nosotros como cristianos pensamos que nosotros no rendimos culto a ningún ídolo. Eso se lo dejamos a otras religiones, ¿no? No, como cristiano no, yo no le rindo culto a ningún ídolo. Pero quiero decirte que ídolo es aquello que toma lugar, el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Muchas veces es el dinero, el amor al dinero, el trabajo, todo aquello que captura nuestra mente, que consume nuestras fuerzas y que desvía nuestro corazón de Dios. Esos son los ídolos que nosotros mismos edificamos. Eso es aquello que está tomando el lugar de Dios en nuestros corazones. Y el mandamiento no nos dice eso. El mandamiento nos dice que con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, corazón y fuerzas debemos amar a nuestro Dios. Entonces, aquí nos deja ver la Biblia en este relato que Josías tuvo una gran batalla. Tuvo que combatir la adoración a los ídolos. Destruyó todas las imágenes, limpió su ciudad. Para ser de bendición necesitamos remover los ídolos y las imágenes. Imágenes que tenemos en nuestras mentes que fueron plasmadas a lo mejor por nuestros padres. Josías sabía que la idolatría podría regresar y destruirlo. Si nosotros no dejamos de vivir en el pasado, aquello que nos sigue trayendo problemas. Yo lo veo en este ejemplo, el ir manejando, viendo el retrovisor. Nunca llegaríamos a nuestro destino si lo hacemos así. Otra cosa que seguramente pasaría si manejas viendo el retrovisor es que te vas a estrellar. Y algunos accidentes suelen ser fatales. No podemos seguir cometiendo los mismos pecados. Otra cosa que quisiera destacar en la vida de Josías es que él se dio cuenta de la necesidad y él dio. Identificó lo que se tenía que dar y lo hizo. Dice en 2 de Crónicas 34:8, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. La victoria de ser bendición siempre va a traer consigo un costo personal. Debes despojarte muchas veces de cosas valiosas para nosotros. Hacer sacrificios va a ser necesario totalmente para obtener bendición. Para Josías significaba reparar el templo, restaurar su pueblo. De sus propias riquezas dio para lograr su objetivo. Y yo creo que si hay algo valioso para el ser humano, es el tiempo. Más que el dinero, es el tiempo. Porque no podemos recuperar el tiempo. El dinero va y viene, pero el tiempo jamás regresará. Y necesitamos, quiero ponerme como ejemplo en esto que quiero hablar. A veces como padres hay ausencia. Creo por alguna razón me es mucho más fácil que mi esposa ir, trabajar
y no pensar en la casa, en no pensar en mis hijos. Estoy enfocado en el trabajo muchas veces. Y para ella es imposible dejar de pensar en la casa. Trabaja más que yo, pero en casa pues. Pero me es, no quiero decir fácil, me voy a ver como un pésimo padre, no lo soy, ¿verdad, amor? Pero sí nos resulta más sencillo, gracias. Me salvó, la salvé, me salvó. Sí, podemos ir y hacer eso, pues. Y entonces, a veces nuestros hijos, pues pasan a lo mejor en nuestra ausencia demasiado tiempo enfrente de un televisor o de una pantalla, ¿no? Y es peligroso. Para empezar, los aparatos sobreestimulan a los niños, ¿no? Entonces, están los chamacos viendo demasiadas fotos y colores y todo, y está su mente pues bien estimulada, y luego después dices, quédate ahí quieto. Pues ¿cómo, no? ¿Cómo se va a quedar quieto si su mente está acostumbrada a tanta estimulación, ¿no? Entonces es peligroso también porque pues tenemos tanto acceso en internet, ¿no? De todas las casas, lo primero, buenos días o buenas tardes, ¿cuál es la contraseña de tu casa, no? Es casi lo primero que preguntamos, ¿no? A lo que me refiero es que es peligroso. ¿Por qué? Porque los niños necesitan guianza, necesitan adquirir convicciones, y muchas veces en nuestra ausencia pues las agarran ahí. Entonces me pongo como ejemplo porque a veces, y no está el Dani, bueno, no está el Dani. Sí, no es para humillarlo ni mucho menos, pero creo que en mi ausencia a veces el que pase mucho tiempo viendo los Power Rangers lo pone muy violento, pues. Mira mucho los Power Rangers y se cree pues el Power Ranger rojo, ¿no? Todos saben, porque ese es su color favorito. Ya sabes, ¿verdad, mamá? Te dijo ahora en la comida, ¿no? Y entonces noto que es más irritable cuando pasa demasiado tiempo en la tablet, y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a tomar una estrategia diferente con los niños. Vamos a restringirles pues la tablet toda la semana, ¿no? De lunes a viernes. Y ya el sábado están queriendo agarrar el aparato, ¿no? Pero también pues hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Quizás al principio no lo entiendan y hacen el berrinche, ¿no? Porque están tan sobreestimulados que lo necesitan, ¿no? Creen que lo necesitan, no lo necesitan, creen que lo necesitan. Y entonces es necesario sacrificar de mi tiempo, decir, ¿sabes qué? Mientras él está en la tablet entretenido, pues yo voy y hago lo que a mí me gusta, o paso tiempo haciendo otras cosas. Entonces debo de sacrificar mi tiempo, y lo que he tomado ahora es enseñarles pues lo que yo sé, poco de música, ¿no? Ya le compré al Dani una batería roja para que esté practicando. Entonces ahora tengo que pasar tiempo con él para enseñarle, y noto que cuando hago ese tipo de cosas, él más cercano se pone a mí. Igual con mi hijo Pedro también. Es el tiempo, y el tiempo es muy valioso, y es necesario hacer este tipo de sacrificios para ser de bendición. Debemos tomar ese tiempo con nuestros hijos y enseñarles la cultura de Dios, para que pasemos juntos tiempo en la presencia de Dios, orando, adorando, escuchando música, pasando tiempo con ellos, inculcándoles. La cuarta cosa que yo pude observar en la vida de Josías es que él supo cuál era la clave para ser de bendición. No solo para él, no para un éxito propio o para una victoria propia, sino para ser de bendición para esa generación expectante, aquella generación que tiene los ojos puestos en nosotros, aquella que, como lo mencionábamos ahorita, influenciable para bien o para mal. Sigue diciendo, luego que el libro de la ley fue descubierto y leído, él se arrepintió de sus pecados y de los pecados del pueblo. Después de ser pronto al arrepentimiento,
pidió a Dios pidió de la ayuda de Dios para redireccionar al pueblo a la presencia de Dios. Debemos nosotros ser precavidos, atentos a aquello de lo cual necesitamos arrepentirnos, aquellos pecados. Los americanos quisiera ejemplificar algo aquí. Los americanos, nuestros vecinos, tienen un dicho cuando se trata de contratar a un empleado. Ellos tienen este tipo de cultura. Ellos son muy lentos para contratar y rápidos para despedir. Y a lo que voy con esto es que debemos ser precavidos en nuestro caminar. O sea, lentos y rápidos para dejar ir lo que está mal. El reconocer rápido y soltarlo. En segunda de Crónicas 34:19 dice: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba perdido, de lo que el pueblo se estaba perdiendo, de aquella bendición de la cual el pueblo no era partícipe, no tuvo opción más que rasgar sus vestiduras y sufrir por su nación. Y él dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. No puedo seguir viendo mi pueblo así. Es necesario que yo haga algo. Y la clave fue el arrepentimiento. Después de verse ante la ley, se arrepiente genuinamente para después incitar al pueblo a hacer lo mismo. No podemos dirigir sin el ejemplo. Lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero no será efectivo. Para un liderazgo efectivo necesitamos primeramente hacer para que los demás nos sigan. No podemos no le puedo decir al Dani: deja la tablet ahí y yo pasármela todo el día en el teléfono. Pues, o sea, lo puedo hacer, mas no me va a funcionar. Tenemos que poner el ejemplo. Él mantuvo un compromiso, y esto es lo último que quiero resaltar de la vida del rey Josías. Él mantuvo un compromiso personal para tener victoria, para ser exitoso, para lograr su objetivo. Y el objetivo del rey era que el pueblo volviera a Dios. Esto nos deja la enseñanza de que nosotros necesitamos tener más compromiso de aquellos que queremos influir positivamente. No puede un discípulo mostrar más interés que el mismo maestro, porque eso crea en el discípulo un desprecio a su líder. Y esto aplica en todas las áreas de las que hemos estado hablando. Como padres, esto produce rebeldía en nuestros hijos. Aquello que Dios nos ha mandado a hacer, aquella puerta que Dios nos abrió a cada uno de nosotros en la posición en la que estamos, va a requerir de un total compromiso, de un compromiso total de mejorar día tras día. No de ser mejor que nadie o algo por el estilo, sino cada día ser mejor, cultivarnos, dejar que Dios nos cultive, que nos edifique. Josías inspiró al pueblo a ser fiel a pesar de que el pueblo no lo quería hacer y a pesar de la historia que llevaba el pueblo. Igualmente nosotros, si no mostramos este interés, nunca seremos efectivos. Yo creo que me
Estos últimos años, creo yo, ahora que veo a mis niños crecer, que pues Sharon ha hecho un excelente trabajo de convertirlos en buenos niños. Pero ahora que son niños, pues me toca a mí pasar más tiempo con ellos, porque pues al principio pues apegados a su mamá. Y ahora son buenos niños. Ahora me toca a mí a convertir a esos niños en buenos hombres. Y Dios me ha hablado mucho acerca de mi responsabilidad como padre, porque Dios me ha mostrado que no hay nadie que pueda hacer una mayor influencia que yo como padre. Que ellos van a poder tener muchos maestros en la escuela, aquí dentro de la congregación, muchos maestros, muchas personas que los amen quizás, mucho, que los amen muchos. Si hago un buen trabajo serán niños amables, ¿no? Pero a lo que voy con este comentario es que Dios me ha mostrado que yo necesito ser esa influencia positiva en ellos para bien, para que puedan así ellos ser de bendición también. Y quisiera abrir un paréntesis. No quisiera salirme del tema, pero creo que es importante mencionar que Jesús nos dio un ejemplo muy hermoso cuando lavó los pies de sus discípulos. Tomó el lugar más humilde, el trabajo más humilde, nos lo ha enseñado muchas veces nuestro pastor, el lugar más humilde, y limpió los pies, la suciedad, el pecado, representando el pecado de sus discípulos. Si nosotros nos dedicamos a servir a nuestros hijos con humildad, vamos a ser buenos discípulos de ellos. Porque podrán tener muchos maestros y muchas personas a su cargo, pero nomás van a tener un papá. Entonces, cierro el paréntesis ahí. Y usted lo puede leer y espero Dios les ministre. Se encuentra en Juan 13. Léalo y deje que eso lo lleve a una convicción. Y quisiera terminar mi clase o este mensaje con una historia que me impactó mucho cuando estaba buscando un ejemplo, y me topé con esto que ejemplifica perfectamente y nos da una lección tremenda de cómo nosotros podemos ser una influencia positiva y una influencia negativa. Hace algún tiempo, en una revista de Nueva York, dio la siguiente aleccionadora estadística relacionada con dos familias americanas. Max Jukes era un hombre no cristiano que se unió en matrimonio a una joven tan no religiosa como él. De un cuidadoso estudio en su descendencia, que fueron 1,026 integrantes hasta el momento en el que se había hecho ese estudio. Dice el estudio, estas son las cifras que arroja: 300 murieron muy pronto, o sea, tuvieron una muerte prematura. 100 fueron encarcelados por diversas causas. 109 se entregaron al vicio y al placer como sexoservidoras. 102 se dieron a la bebida, al alcoholismo. Y toda esa familia entera, esos 1,026 integrantes, costó al estado de Nueva York $1,100,000. Wow, qué alarmante. Y vemos la contraparte, la influencia positiva. Jonathan Edwards era un hombre cristiano y buscó una compañera cristiana. De su unión vinieron 729 descendientes hasta el día de hoy, hasta el día en el mencionado estudio, de los cuales
300 fueron predicadores, 65 fueron profesores, 13 presidentes de universidades, 6 autores de buenos libros, 3 diputados y un vicepresidente de la República Americana. Esta descendencia no costó ni un solo dólar al Estado y benefició mucho a su nación y al mundo. En la vida del rey Josías encontramos un modelo para nuestro diario vivir. Él pudo restituir y redireccionar al pueblo, siendo una influencia positiva, aplicando cada uno de los conceptos que vimos anteriormente en su vida para lograr glorificar a Dios de la siguiente manera, porque sigue diciendo en Segunda de Crónicas, el último versículo, el versículo 33 dice: Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Y aquí viene la cereza del pastel. Durante el resto de la vida del rey Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Yo creo que la palabra que Dios tiene para nosotros es que es necesario ser una buena influencia en esa generación expectante para que puedan glorificar a Dios. Y con eso termino y me gustaría que pasaran los músicos.